Espero que todos estemos conectados con el manual de seguimiento. Entonces tenemos, bueno, como siempre, yo les digo que tengan el manual, tengan la Biblia, tengan una libreta, tengan un lapicero para tomar notas y no se les olvide el vasito con agua por sí, para que no se tengan que levantar y tengan todo ahí organizado. Voy a darles un minuto para que compartir, la puedan colocar en sus estados. A mí me llegó un anuncio de que había una transmisión en YouTube, aquí la tengo, así que yo voy a aprovechar y me llegó automáticamente antes de que llegara el link, a mí me llegó, entonces lo voy a colocar aquí en mi estado. Bueno, los que están inscritos en la página de YouTube les llega automáticamente, ¿cierto? No tienen que esperar que les llegue la difusión. Hoy hemos tenido bastantes problemas de conexión acá, entonces no pudimos lanzarlo por Facebook, por eso nos veían acá como un poco ocupados, pero no fue posible, así que solamente la estamos enviando por YouTube y por Zoom. Entonces, para que todos estemos allí atentos a compartirla y para que sepamos que solamente se está transmitiendo hoy por YouTube. ¿Ok? Entonces, avísenle a las personas que están acostumbrados a conectarse por Facebook, que solamente estamos esta noche por YouTube, para que pues todos estén al tanto de que tuvimos este problema de conexión. Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro manual de seguimiento. Dice el versículo de Lucas 10, 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces estamos aquí en la primera página, creo que la mayoría estamos ahí, estamos viendo lo que estamos leyendo, ¿ok? El manual de seguimiento, el proceso, ¿verdad? De esta parte, de esta cartilla. Ustedes van a ver, siguiendo a la siguiente, ¿qué es el manual de seguimiento? Entonces tenemos aquí cómo es y qué es el manual de seguimiento a mi prójimo. Dice que este manual está diseñado para registrar. Espero que todos estén conmigo siguiendo la lectura. Dice que este manual, esta parte está determinada para nosotros poder registrar los nombres. Por eso es tan importante el tema de los nombres. ¿Sí? Nosotros debemos llevar un registro de esos nombres. Si somos responsables en lo que estamos haciendo, debemos colocar el nombre, si es un hijo, si es un amigo, si es un vecino, si es un líder. Por ejemplo, yo como líder debo llevar los nombres de las personas que están conmigo, las que están más cerca. Debo tener, en alguna ocasión yo estaba leyendo un artículo que está en el libro, ese libro maravilloso que se llama Enseñando para Cambiar Vidas. El autor dice que admiraban a una persona que siempre tenía seguidores, que sus alumnos estaban allí y le preguntaron cuál era su secreto. Y él decía que el secreto que él tenía para mantener a sus seguidores fieles era que él oraba por ellos. Él llevaba un listado, dice que por cada uno de sus estudiantes, él conocía la necesidad de ellos, llevaba los nombres, oraba por ellos y cuando él llegaba, ellos estaban ahí. Entonces eso indicaba que su oración y su preocupación genuina por cada uno de ellos los mantenía cerca de él. Todo el mundo admiraba el éxito que tenía este profesor y su éxito era que él llevaba un registro con los nombres de sus alumnos y cuando empezó a llevar los registros fue que se dio cuenta que no conocía las necesidades de todos, que no conocía los nombres completos, que no conocía los apellidos de ellos, que no sabía dónde vivían, que no sabían cuántos hijos tenían, si estaban casados, si estaban solteros. Estamos hablando de un profesor, pero de iglesia, ¿ok? Que es el ejemplo que colocan allí. Entonces no sabía quiénes eran ellos hasta que empezó a llevar un registro de ellos. Y se dio cuenta que llevando el registro empezó a preocuparse por sus necesidades, a tener diálogos, conversaciones con ellos, porque cuando empezó a llevar el registro empezó a tener inquietud por conocer más de la vida de ellos. Y ahí empezó a conocer las preocupaciones que tenían sus estudiantes y oraba por ellos. Entonces los demás profesores querían conocer cuál era el misterio por el cual sus estudiantes eran fieles, estaban allí, siempre los seguían y tenían unos líderes. Entonces él decía que lo único que él hacía era orar por ellos y estar atento
hacerle seguimiento a sus necesidades. Entonces, ese es el misterio de llevar esta cartilla. Si tú quieres tener seguidores, si tú quieres tener personas que estén cerca de ti, si tú quieres que esas personas que tú estás acompañando estén cerca, te escuchen, tú quieres escucharlas decir que están agradecidas, tú quieres que estén ahí fieles, que estén caminando, que cuando tú los invites estén allí. Tú necesitas orar por ellos e identificarte con su necesidad. También cuenta, ahí en ese libro también cuenta la historia de un estudiante que dice que su profesor iba a la cancha donde él jugaba fútbol, lo esperaba, se sentaba con él, hablaba con él, y el misterio, el secreto era que este profesor también llevaba un registro y oraba por sus estudiantes y los buscaba. Fue a buscarlo a una cancha para traerlo a la escuela. Esto sí era una escuela regular. Entonces, sí es muy importante que nosotros llevemos esos nombres, conozcamos las necesidades y oremos por sus necesidades. Y dice que utilicemos este manual, esta parte del manual se utiliza para orar. O sea, es para que usted tenga como un registro de oración. Entonces lo lleva ahí, ¿verdad? De tal forma que cuando tú usas este manual para orar, estás afectando, dice aquí, el destino eterno de todos los que estén cercanos a usted. La Biblia enseña en Mateo 22, versículo 39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algunas personas que han tomado esto en serio hasta colocan una fotico de esa persona por la cual están orando, ¿ya? Una fotico que haya tenido con esa persona, una foto que le haya quedado, y ora por esa persona, ora por su vida y por su necesidad. Entonces, este manual se usa junto al de restauración, porque mientras tú estás haciendo el de restauración, tú vas pensando en qué personas tú quieres impactar, a qué personas tú deseas llegar. Entonces, bueno, aquí vuelven y explican en este manual lo que significa la palabra prójimo y dice que es la persona que está cerca. Entonces puede ser una persona que está cerca, que está frente, que está al lado, que está cerca de ti, ¿verdad? Y también miramos aquí lo que significaba la palabra amor. Entonces, ¿cuál es el proceso? Entonces, ahora sí vamos a ver el proceso del cuidado y el proceso del seguimiento. El primer paso en este proceso es evangelizar, ¿ok? Dice que comparta el evangelio de salvación. Es compartir el evangelio de salvación, sanidad y liberación. Todos vienen heridos, todos. Todas las personas que se acercan a nosotros vienen con alguna herida, ¿ya? Pero algunos vienen heridos en diferentes áreas de su vida. Entonces, cuando nosotros registramos el nombre de la persona acá en las páginas donde están los espacios para los nombres, nosotros debemos registrar aquello que consideramos que es la herida con la cual la persona viene. Cuando tú estás hablando con la persona, tú puedes saber si la persona tiene falta de perdón, si ha sido ofendida, si ha sido abusada, si tiene rabia, si tiene ira, si es una persona vengativa, si es una persona que reacciona con agresividad. Entonces esa área que está herida es la que tú vas a colocar, por la cual tú vas a evangelizar y vas a cuidar a esa persona. ¿Ok? Ese es el primer paso y eso hay que tenerlo en cuenta al momento de colocar el nombre de la persona por la cual vamos a orar. Si tú colocas el nombre, por ejemplo, de tu hijo, no te preocupes si la persona te encuentra el manual y encuentra que tú has colocado su nombre. Yo creo que una forma como las personas saben que nosotros las amamos es que nos descubran el manual y vean que tenemos el nombre de la persona ahí y tenemos su necesidad para orar. Porque esa es una manera de demostrarle a la persona que la amamos, que nos hemos ocupado de coger una hoja en un manual para escribir su nombre, para escribir su necesidad, para colocar una foto. Yo creo que si la persona descubre eso, se va a sentir valiosa, no se va a molestar, ¿ok? Vamos al segundo paso del proceso de cuidado que tiene que ver con restaurar. Restaurar es demostrar acciones de amor y misericordia. Eso es restaurar, ¿verdad? Dice que deben mostrar acciones. Dice que debes iniciar el proceso de sanidad
para su alma, guiándolo a buscar consejería y asistir a un retiro que tengamos de sanidad interior o de liberación. Ese puede ser un acto, pero tú puedes elegir, allí tú puedes colocar el acto de amor que voy a usar con esta persona es este. Dice que todo lo que nosotros escribimos, ninguna de las cosas que nosotros escribimos se dejan de cumplir. Y Dios siempre está atento a lo que nosotros estamos escribiendo. Y ninguna de esas escrituras, de esos propósitos son ocultos para Él. Entonces es muy importante que tú puedas definir cómo vas a demostrar acciones de amor hacia esa persona. Voy a demostrarle una acción de amor orando por ella, voy a demostrar una acción de amor saludándolo el día de su cumpleaños, voy a demostrar una acción de amor invitándolo a tomar un café, voy a demostrar una acción de amor poniendo mis manos siempre sobre su hombro, diciéndole que le amo, pero es importante escribir la acción que vamos a implementar para poder después darnos cuenta si dio o no dio resultado. Vamos al tercero. El tercero es discipular. Discipular es dar seguimiento y guiar al nuevo después del proceso de sanidad interior. Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí y es lo que ustedes están haciendo aquí. Ustedes están dando seguimiento. Ahorita, antes de empezar, que estuvimos revisando las tareas, los talleres, nos dimos cuenta de cómo ustedes son de fieles en discipular, en dar seguimiento, en estar pendiente, ¿sí? Hay que estar atento a lo que está sucediendo con la persona. Tu discípulo, después de ser bautizado, no deja de ser tu discípulo, tu hijo, tu amigo, la persona que tú has elegido, tu compañero de trabajo. Tienes que discipularlo, hay que enseñarle, caminar con él, guiarle hacia el propósito que tú te has trazado, que debe también quedar escrito allí donde colocaste el nombre. Lo siguiente es equipar. No se les olvide, equipar es ayudar al nuevo discípulo a entender. Vamos a ayudarle a entender de diferentes formas lo que Dios quiere hacer con él y cómo lo quiere usar. Hay que guiarlo, ¿verdad? A que se inscriba en las escuelas, a que se inscriba en los cursos, a que vaya a los congresos, a que vaya a las actividades. Y equipar es formación. Ya, equipar es formar, equipar es que tenga su Biblia, equipar es que tenga sus herramientas. Entonces, nosotros debemos ser muy animados en equipar a las personas, en darles herramientas, en ayudarle, si la persona necesita viajar, en guiarle cómo lo debe hacer, dónde puede comprar el tiquete. O sea, es una forma de equiparle con herramientas. Y lo último es servir. Entonces vamos también nosotros a servir, ¿ok? Dice servir. Servir es ayudar al nuevo discípulo a identificar su llamado y sus dones de servicio. ¿Ok? Entonces dice para que sea activado en el proceso de restauración de alma. Entonces nosotros le ayudamos a que la persona pueda identificar cuáles son sus dones. Uno puede decirle, mira, yo creo que tú serías bueno en esto, serías bueno en aquello, yo te llevo, yo te voy guiando, vamos a buscar una persona que le colabore. Eso es algo que normalmente nosotros hacemos, ¿ok? Porque las personas necesitan sentirse útiles. Entonces volvemos al tema de la oración. Ahorita veíamos los dos tipos de oración. Entonces ahí donde nosotros colocamos el nombre de la persona, ya nosotros debemos colocar la oración. Ahí aparecen las líneas y hay espacios para nosotros decir, bueno, vamos a hacer una oración, dos tipos de oración que hacemos por esa persona. Una oración intercesora y una oración de guerra. Podemos combinarlas, ¿sí? Empezar con el nombre, empezar con la primera oración y luego ir escribiendo la segunda. Y debemos leerla. Señor, yo me presento delante de ti y yo voy a orar en este momento, voy a rogar. Mire que la oración intercesora es yo te ruego, yo te suplico, yo intervengo, yo me pongo en favor de esta persona que estoy ayudando y oro por esto y por esto. ¿Ok? El intercesor debe identificarse y debe tener un interés genuino por la situación que está pasando la persona. La persona quiere conseguir un trabajo, te ha comentado su situación, tú puedes interceder para que esa persona sea ayudada por Dios en su deseo, en su necesidad, ¿ok?
Y la oración de guerra es ese tipo de oración que se usa para tomar autoridad, para detener, para atar, para echar fuera la opresión del diablo. Entonces, si la persona viene con un espíritu de depresión, de tristeza, de desánimo, la persona te dice que no sabe, quiere avanzar, pero no puede, tú te das cuenta que es algo superior a ella, entonces tú puedes escribir ahí tu oración de guerra. ¿Por qué recomiendo que la puedas escribir? Recomiendo que la puedas escribir porque si tú tienes varias personas, si tú llegas a llenar esta cartilla y tienes, por ejemplo, 10 personas o tienes 5, o como en mi caso, en el caso mío que tengo como 24, imagínate en ese momento yo tengo un cuaderno donde yo llevo los nombres, llevo las peticiones y voy orando. Imagínate, a mí se me olvida, o sea, se me va a olvidar. Se me va a olvidar, voy a cruzar los cables, eso es como normal para los que tenemos muchas cosas. Entonces yo prefiero llevar mi cuaderno de oración por mis líderes, por las personas que están a mi alrededor, por las personas que me colaboran. Yo alcanzo a escuchar su necesidad y yo quiero orar por eso. Entonces yo, Señor, cosas cortas, puntuales, para poder interceder por esa persona. Yo descubrí hace algunos días que estaba trabajando con una de mis discípulas que no me sabía su tercer apellido. Cuando yo estaba llenando la oración le dije, ven acá, yo nada más conozco tu nombre y tu primer apellido. ¿Cuál es tu tercer apellido? Entonces, esto de llenar la cartilla nos ayuda a nosotros a conocer a la persona más completo. Y cuántos años tienes, y de dónde eres, y quiénes son tus padres, anotar los nombres de los padres, si tiene 2 hijos, los nombres de los hijos, porque es terrible que cuando yo me vaya a acercar a la persona le cambie el nombre o diga otra cosa, ¿verdad? Bueno, yo a veces lo hago como estrategia, digo un nombre que no es para que me salga el nombre que es, ya eso es otra cosa. Pero si ya tú tienes tu discípulo y tu discípulo tiene sus hijos, entonces nosotros debemos aprendernos los hijos, debemos amarlos, ¿ok? Los hijos. Por ejemplo, con Emiliano, yo lo puse en mi estado, tuve a Emiliano allí en mi estado y la gente me preguntaba, los compañeros, la gente en la calle, los odontólogos, la gente me preguntaba, ¿y ese niño que está ahí, qué es de usted, qué bonito, que no sé qué? Entonces yo les contaba la historia de Emiliano, estamos orando por él, o sea, tenía a Emiliano en mi estado. Entonces, qué bonito, porque yo me imagino que Laura, cuando veía que yo tenía a Emiliano ahí conmigo, ella decía, la pastora quiere a mi hijo, lo tiene ahí, y la gente le va a preguntar y duré mucho, hasta mi hijo Iván, que está allá en Australia, me dijo, mami, ese niño que está ahí, ¿quién es? ¿Quién sabe qué se imaginó? Y yo le dije, no, es un niño, y le conté, y allá en Jucún, por favor, también quiero que oren por Laura, por Ken. Entonces eso hizo que mucha gente lo conociera, y como yo lo veía todos los días, porque cada vez que escribía un mensaje, veía la fotico de él, me enamoré de él. Lo llegué a amar, ¿verdad? Y lo mismo con mi discípula Cristi. Ella me dice que, ay, pastora, cuánto me alegro que la foto que tiene en el estado, yo estoy detrás. Yo le dije, la puse precisamente por eso, porque tú estabas detrás. Y quiero que sepas que estoy orando por ti. Entonces, muy bonito que el discípulo sienta que tú lo tienes en cuenta en muchas áreas de tu vida. Ay, qué bonita la foto, y yo estoy detrás de la foto. Yo le dije, exacto, por eso tengo la foto, porque tú estás detrás de la foto, y cada vez que veo la foto me acuerdo de ti. Entonces debemos tener como pequeños detalles que las personas vean que tú estás interesada en ella, ¿verdad? Entonces la oración, el hecho de ver, nos ayuda también a orar. Entonces, listo, registre los nombres aquí. El primer paso, quiero darles un minuto para que usted registre 1, 2, 3, 4, no tiene que llenarlo ahora, pero ya puede empezar. Empiece por sus hijos, empiece en este momento, vamos a hacerlo enseguida, los que tienen la cartilla, los que no tienen la cartilla, en un cuaderno, en una hoja, en algún lugar donde lo pueda hacer. Aquí usted encuentra una página que dice, registre los nombres de su prójimo. Puede ser su esposo, puede ser su mamá, puede ser, empiece con sus hijos, empiece con los más cercanos, ¿ok? Ese es el primer paso. Usted va a hacer una lista, ¿ok? Anóteme a mí, por favor, ahí en su lista, no deje de anotarme, porque yo también soy su prójimo. Entonces, usted ahí, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a copiar esa lista. Espero que le alcance.
¿ok? Para copiarlo. Si no, también es muy provechoso tener un cuaderno de oración. Ya algunos de nosotros tenemos nuestros cuadernitos de oración, que era lo que se usaba hace mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí colocamos los nombres. Listo, entonces tienen 1 minuto para hacerlo. Muy bien. Ahorita me comparten cuántos nombres copiaron. No tienen que leerme los nombres, sino yo copié 5, yo copié 6. Si ustedes son juiciosos con este material, ustedes se van a dar cuenta que con el paso del mes, vamos a proponernos que de aquí a diciembre, coloque una meta aquí, de aquí a diciembre yo culminaré esta lista y tendré mi lista de discípulos para orar. Pero voy a empezar por los más cercanos. Y usted se va a dar cuenta de lo que va a suceder. Usted nunca se va a quedar sin colaboración. Usted nunca se va a quedar sin personas a su lado. Ore hasta por esos que de pronto todavía no están tan cerca, que usted quisiera, ¿ya? Anótelos allí, ¿verdad? Entonces, yo tengo una personita por ahí que estoy detrás, que le he mandado, que estoy coqueteándole para que me acompañe al proyecto de Turbaco, le he dicho varias veces. Entonces yo oro por esa persona, sí, yo digo, Señor, estoy en la conquista, pero yo sé que... Y entonces también esa persona la colocamos aquí, ¿ok? Nosotros oramos, le pedimos a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí pasemos a las acciones. Aquí la cartilla... Bueno, ya yo puse unos ejemplos, pero la cartilla te da ejemplos de acciones, porque de pronto se pone a pensar, ¿qué hago? Claro, va a depender de la personalidad de esa persona, ¿verdad? Pero hay una lista de consejos. Vamos a mirarlo, vamos a mirar el primer consejo. El primer acción o la primer acto de amor que podemos hacer por una persona. Vamos a mirarlo. Dice, escuchar en momentos de necesidad y orar. Ese es un acto de amor. Elija a quién se lo va a aplicar. Esa persona por la que usted hoy está intercediendo, tal vez necesita ser escuchada en momentos de necesidad. Y ese momento de necesidad, ese momento en que la persona se va a acercar a usted, ese momento va a surgir de su oración, de su deseo, porque usted se va a dar cuenta y usted va a aprovechar ese momento para ayudar a la persona, para poder llegar y orar por esa persona. Escuchar, solamente guardar silencio y hacer una escucha activa, haciéndole ver a la persona que la persona te interesa, es un acto de amor. Que has dejado de hacer todo lo que estabas haciendo solamente por escuchar a la persona. ¿Ya? Tú no sabes el impacto que eso va a tener como un acto de amor para esa persona, porque a veces no es ni el consejo, sino solamente el sentirse amado y escuchado. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el primero. El segundo es contestar preguntas sobre la fe y explicar. Las personas siempre tienen preguntas. Entonces nosotros necesitamos estar disponibles para contestar preguntas. Nos mandan preguntas por WhatsApp, o nos llaman, o nos mandan audios, o se quieren reunir con nosotros para hacernos preguntas. Entonces nosotros siempre debemos estar disponibles para contestar esas preguntas. La persona va a decir, ¿por qué me está pasando esto? Que Dios no está conmigo, que me siento solo, que parece que me ha abandonado. Entonces nosotros debemos estar ahí cerca para poder escuchar esas preguntas sobre la fe y explicar. Eso es un acto de amor. El tercero es hacer una visita, ¿ok? Con la pandemia aprendimos a no visitar. Vino como un asunto de que ya las visitas casi no se usan. Pensamos mucho para salir a visitar, las personas todavía se están cuidando, pero cuando sea la oportunidad podemos hacer una visita a la casa, o si nos queda fácil ir al hospital a visitar a esa persona que está enferma, o a su hijo, o a su esposo, o a su hermano, o a su mamá. Ese acto es inolvidable, ¿ok? Vamos a la cuarta. Esta es una muy interesante.
invitar a un café o a un almuerzo. Si la persona no toma café, bueno, yo creo que ahora con Juan Valdés todo el mundo toma algo allí. Si no toma café, se toma un refresco. Si no se toma un refresco, hay jugos allí que no tienen café. Total, la gente ahora, tú le invitas a tomar café, dicen que sí, aunque no tomen café. Entonces tú puedes invitar a la persona a tomarse un café, eso no tiene, porque acuérdate que debes invertir en tu prójimo, debes invertir en esa persona. Entonces le puedes invitar a un café, si tienes algo más de dinero, a un almuerzo, y ese es un acto maravilloso de amor, porque esa es la oportunidad para escuchar a esa persona, a ese discípulo, que debe tener muchas preguntas, y cuando vayas a tomarte ese café, no vayas corriendo ni deprisa. Separa 2 horas. Yo te recomiendo que separes 2 horas, ¿ya? Aproximadamente. Porque los primeros minutos son de saludo, no sé qué. Después el café. Después se sienta. Después empieza a hablar. Y si ya te tienes que ir, pues no funciona. La persona debe sentir que tú tienes disponibilidad para escucharle. Si tú le invitaste, tú cuadras tu horario. Así que bueno, pasemos a ofrecer su carro si no tiene transporte. Entonces la persona no tiene transporte, pero tú tienes tu carro, tú puedes decirle, te llevo a la esquina, te llevo aquí, no, yo te dejo cerca, yo te hago el favor, ¿dónde vas a coger el transporte? Bueno, yo te acompaño, yo te dejo. Y ese tipo de servicio son servicios de gratitud, ¿ok? Si tú no tienes carro, bueno, no puedes. Si tienes moto, de pronto la moto, o caminando, la acompañas a coger el bus. Esa también es una opción. Vamos a el 6. Regalar una Biblia o un libro cristiano. Qué hermoso cuando la persona recibe una Biblia. Ok, estamos en el mes de la Biblia y en este mes debemos animarnos a sembrar Biblias. Ok, entonces regalar una Biblia o un libro cristiano. Hay muchos libros. Nosotros aquí tenemos libros pequeños que no tienen un gran valor, pero tienen un gran significado. Y no tienen mucho valor, no porque los libros no sean valiosos, sino porque como vienen de CIPEP, vienen con un valor, vienen ya como una donación. Entonces por eso tienen ese valor. Entonces puedes regalar una Biblia, puedes regalar un libro cristiano, puedes regalar un llavero, puedes regalar algo que tú observa. Tú tienes que observar qué necesita la persona que tú le puedas regalar y que para la persona sea valioso, y nunca se te olvide firmarlo, marcarlo, colocarle una frase. Si es una Biblia, colocarle un versículo. Si es un cuaderno, colocarle un versículo, y te aseguro que a esa persona nunca se le va a olvidar ese versículo que tú le colocas. Yo nunca olvido el versículo de la Biblia que me regaló mi pastora. Siempre me acuerdo que ella me regaló un libro, también me regaló un libro sobre oración, y ella siempre que me regalaba me ponía el versículo de Josué que decía: nadie podrá hacerte frente, como estuve con Moisés, estaré contigo. Ella siempre me colocaba ese versículo y me encanta porque lo hacía estratégicamente para llenarme de valor. Entonces, regale una Biblia, regale un versículo, regale una frase y firme lo que dona, porque la persona lo va a recordar. Muy bien, entonces veamos levantar fondos para su retiro si no tiene. Eso también, te invita a la persona al retiro, la persona no puede ir, no tiene dinero, entonces usted le ayuda a conseguir los recursos, le dice: vamos a hacer de esta forma, vamos a hacer de aquella. Muy bien, ofrecer tu amistad y tu consuelo. Por ejemplo, cuando se muere un familiar o cuando fallece alguien, ese día, ese momento de acompañar a la persona en ese momento de dolor es importante. A veces hay personas que no les gusta, no, yo no quiero ir, a mí no me gusta ir a sepelios, a mí no me gusta ir, pero es que tú no vas, tú no debes ir pensando si te gusta o no te gusta. Tú necesitas pensar en la persona por la cual estás orando, en esa persona con la cual quieres enseñarle el amor del Señor, en esa persona que está sufriendo. Ese es el propósito, esa persona que está sufriendo. Entonces muchas veces tienes que obviar el lugar, todo eso alrededor. Puede ser que no te gusta o que todo no nos gusta, ¿verdad? Pero quieres acompañar a esa persona. Y a veces esos momentos son momentos también inolvidables. Yo creo que si tú has pasado por un duelo, tú te acuerdas de las personas que te acompañaron ese día. Eso es como el día del matrimonio.
o el día de tu grado. Tú te acuerdas de las personas que te llamaron, que te felicitaron, que se acordaron de ti, así igual ese día, porque así como estamos en los momentos felices, también debemos estar en los momentos dolorosos de esa persona. Pasemos a darle seguimiento a su crecimiento espiritual. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Con qué estás batallando? Quiero escucharte, quiero saber cómo va tu vida, cuéntame. Y bueno, recuerden cuando vimos el manual que lo que la persona te cuenta, eso es contigo, ¿ok? Eso es entre tú y esa persona. Entonces, para eso solamente es un interés genuino en esa persona. Vamos a hacer una llamada telefónica. Entonces, bueno, hoy amanecí como no sé qué le pasará, quiero hacerle una llamada. A veces no queremos llamar porque hay personas que cuando uno las llama se demoran y uno tiene temor de llamar porque uno dice, mira, si la llamo y de pronto se hace larga o de pronto no, y si no le gusta y la llamo en el momento que está ocupado. Entonces lo que debemos hacer, yo normalmente mando un mensaje de WhatsApp y le pregunto a la persona, ¿te puedo llamar? Tengo unos minutos para hablar contigo. Si la persona me dice que sí, yo la llamo. Si no, si me dice no, más luego, más tarde, bueno, le mando un mensaje de voz, pero le estoy demostrando que estoy interesada. Y sí es muy bueno antes de llamar, consultar si la persona está disponible. Muy bien, y la última es hacerle un favor cuando sea necesario. Solamente cuando sea necesario, ¿verdad? Cuando la persona tú ves o necesita que no tiene quien le resuelva algo, tú puedes decir, no, yo te hago ese favor, yo te llevo los zapatos al zapatero, yo te ayudo, yo te llevo, no te preocupes, yo te hago esa diligencia, yo hago esa llamada y luego yo te aviso. Pero hacerle un pequeño favor, ¿ok? Eso lo van a colocar ¿dónde? Debajo del nombre de la persona. Ahí van a colocar qué actos han hecho, qué actos todavía le falta por hacer. Bueno, esa es la guía, de eso trata. Entonces, a partir de hoy vamos a llevarla. Fíjense que aquí aparece la información de la persona, porque ahí tú vas a saber si te hace falta algo de ella, que tal vez la estás tratando y no sabes. Quieres mandarle un regalo, yo quiero mandarle un regalo el día de su cumpleaños, pero nunca averigüé de la dirección, no sé. Entonces necesitamos colocar aquí todos esos datos para poderle enviar el detalle sorpresa y no ese día que voy a averiguar dónde es que queda, dónde es la dirección, sino que, porque si no ya no es sorpresa. Entonces el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, si es casado, si es soltero, si es divorciado, si es bautizado. Ustedes saben que esto de divorciado es solamente para saber, ¿verdad? Si es viudo, ¿verdad? Y colocar cuáles son los pedidos de oración y así con cada uno. Entonces fíjense que aquí hay varias páginas solo dedicadas a eso, solo dedicadas a eso. Y al final voy a terminar con la última página. Espero que hoy podamos tener personas que quedan comprometidas a usar esta guía de oración y que podamos después tener testimonios de esto. Y ahora veamos las promesas. Para los que hacemos esto, Dios tiene unas promesas, ¿ok? Entonces, promesas de Dios a los que restauran a su prójimo. Voy a tomar un poquito de agua. Promesas de Dios para los que restauran a su prójimo, ¿ok? Entonces, vamos a mirar las promesas. Esto es el regalo de Dios para nosotros, ¿ya? ¿Qué nos va a regalar Dios por hacer esto? Nosotros lo hacemos sin pensar en ello, pero de todas maneras la Biblia registra que hay unos regalos, hay unas promesas. La primera, el respaldo de Dios. Esta es la primera promesa. ¿De qué trata el respaldo de Dios? Trata de que el Señor te va a acompañar. Porque cuando el Señor dijo que hiciéramos discípulos, Él dijo que iba a estar con nosotros. Entonces tienes el respaldo de Dios. De eso trata la primera promesa, el primer regalo. En esto que vas a hacer no vas a estar solo. Dios va a estar contigo. Entonces cuentas con el respaldo de Dios. Y también órale a Dios para que Él te dé esas estrategias. La segunda promesa, unción y señales.
El Señor nos ha prometido que hay señales que van a ir con nosotros. Tú vas a escuchar a las personas decir, bueno, yo he escuchado a las personas decir, es que porque Denis se dedica, porque Denis, aquí han venido personas que Denis ha discipulado y empiezan a decir, no, es que lo que ella me ha enseñado, exactamente, esas señales de ese poder, de esa unción, va a venir sobre nosotros, nuevas lenguas, que podemos echar fuera demonios, todas las señales que el Señor da en Mateo 16, del 15 y el 16, van a venir con nosotros. La hermosura, esa es otra promesa, ¿ya? Hermosura ante Dios y los que te oyen. Eso se refiere a la gracia. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, Él te llena de gracia y dice que Él hace que tus pies, tu vida, o sea, tú te llenas de gracia, tienes algo y a veces hasta tú te sorprendes cuando te ves en el espejo y te ves mejor de lo que tú crees que eres, porque el Señor te llena de gracia hasta tus propios ojos, ¿ok? Entonces, dice que el Señor hace que las personas tengan los pies hermosos, porque están anunciando la paz. Y la siguiente promesa, esta me parece impactante. Y si con esta no te animas, no sé. Dice que Dios se va a ocupar de tus cosas porque tú te ocupas de las suyas. Esa me encanta. Porque a veces, no, pero estás muy ocupado, pero tú a qué hora haces tus cosas, pero siempre estás allí. Yo le dije a alguien esta semana que me estaba diciendo eso, le dije, yo sí tengo horario, claro que tengo horario. Yo tengo horario para trabajar. Anote eso, yo tengo horario para trabajar. Yo vengo a la oficina y yo tengo un horario para trabajar. Tengo un horario para leer, para meditar. Ese tiempo es en mi casa. Entonces tengo tiempo para leer, para preparar mis bosquejos, para analizar. Tengo tiempo para estudiar, porque yo estoy estudiando también. Tengo que hacer trabajos y tengo que presentar mis ensayos. Tengo tiempo para estar con la gente. Yo tengo tiempo para trabajar, pero no tengo tiempo para servirle a Dios. Yo tengo horario para trabajar, pero no tengo horario para servirle a Dios. Eso fue algo, yo recuerdo que una vez yo fui a un seminario de pastores donde uno de los temas era el manejo del tiempo y el uso del celular. Y muchos de ellos decían que ellos cuando se acostaban, ellos apagaban su celular porque ahí terminaba su trabajo. Y hubo un misionero que dijo, depende cómo tú lo veas, si lo ves como un trabajo o lo ves como un servicio. Y eso siempre me quedó sonando, porque en ese entonces yo no estaba a tiempo completo en el ministerio. Había ido al latinoamericano, a un seminario que dieron allá, que el pastor Luis Sánchez nos invitó, y eso fue maravilloso. Entonces la conclusión es que tú tienes que tener un horario para trabajar, pero para servir a Dios no hay horario. No hay horario, ¿ok? Porque Dios se va a ocupar de tus cosas. Si toca suspender a una hora que no es la hora, e ir a atender una situación, ¿lo harías o no lo harías? Esa era la pregunta, ¿lo harías o no lo harías? ¿Apagarías el celular? ¿No le contestarías la llamada? Porque ya es tarde, porque ese no es tu horario de trabajo. Pues el servicio a Dios no tendría horario, lo que tiene horario es el trabajo. Tú vas a tu trabajo y tú dices, no, me tienen que poner un horario porque yo aquí voy a trabajar de tal hora a tal hora, pero cuando llegas a tu casa le sirves a Dios. Aquí todos los que trabajan cuando llegan a su casa empiezan a servirle a Dios porque tienen un horario de servicio diferente, porque Dios, a mí me parece que esta es fundamental. Si tú te ocupas de sus cosas, Él se va a ocupar de las tuyas. Mateo 6, versículo 33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A mí las personas me escriben a cualquier hora a mi celular. La cosa es que yo esté despierta. Yo hasta que esté despierta, a veces recuerdo a las 3:30, 4 de la mañana y leo si algo hay ahí. Porque ¿qué tal? Yo recuerdo una madrugada que yo bajé a cambiarle el pañal a mi papá, y me senté en el mueble a leer porque se me había ido el sueño, que había bajado a cambiarle el pañal a mi papá. Y cuando estoy sentada allí, me entra una llamada de Kelly. Eran las 3:30 de la mañana.
3:30 de la mañana. Y yo dije, si a las 3:30 de la mañana ella me está llamando, si eran como las 3:30 o 4 de la mañana, algo así, no recuerdo exactamente. Y yo dije, si ella me está llamando algo importante, y le contesté la llamada. Exactamente, se habían metido los rateros, recuerdan lo que sucedió allá, que los rateros habían entrado. No me desplacé, ni ella vino acá, pero fue un momento maravilloso que pude compartir con ella y ella pudo contar conmigo. Yo estaba despierta en ese momento. ¿Cómo no le iba a contestar la llamada? De pronto, si hubiese estado dormida y no hubiese escuchado, porque casi nunca pongo el celular en silencio, tiene que ser un accidente, que el celular esté en silencio es un accidente, porque siempre él está sonando. Entonces, yo creo que cuando la persona, ese discípulo tuyo, esa persona dice, wow, me contestó a esta hora, oró conmigo, y después tempranito, apenas amaneció el día, hice todas mis actividades, me fui para allá. Y estuve un rato con ella y todo eso, y escuché lo que había sucedido. Cambié mi agenda para estar un ratico, porque había sucedido algo impactante a esa hora. Entonces, Dios se va a ocupar de tus cosas cuando tú te ocupas de las cosas de Él. La recompensa viene de Dios, viene siendo la siguiente, porque Dios es el que te va a recompensar. La preocupación o el problema de nosotros es pensar que alguien nos va a pagar. Y realmente la recompensa de nuestro servicio viene de parte de Dios, porque Él nunca es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviéndoles aún. La siguiente es provisión. Si Él es nuestro jefe y Él es quien nos contrató para esto, entonces Él se va a encargar de colocarte tu salario. Él te va a proveer de diferentes formas, porque Dios es diferente, ¿ok? Entonces Dios provee, porque dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. La penúltima es la honra. Dice el Señor, si alguno me sirve, por eso el servicio no tiene horario. ¿Ok? El servicio a Dios es permanente. Yo puedo, llegó la madrugada, le dio una fiebre a la persona que está a mi lado, en mi casa, yo debo atenderle. O sea, eso es servicio, ¿verdad? Entonces el servicio a Dios, Él dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces la honra de ese servicio que tú estás haciendo para Dios viene de parte de nuestro Padre Celestial. Y Él sí que es justo para honrar, ¿ok? Y terminamos con la bendición y la prosperidad, ¿ok? Entonces dice, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces tenemos promesa de respaldo de Dios, promesa de unción y señales, promesa de hermosura ante Dios y los que te oyen. Dios se ocupa de tus cosas porque tú te ocupas de las cosas suyas, recompensas de parte de Dios, provisión, honra, bendición y prosperidad, ¿ok? Yo recuerdo cuando, bueno, aquí está Laura. Y yo recuerdo ese día que, bueno, que sucedió, que tuvimos que ir a la clínica. Laura no sabe que ese día, cuando ella me llamó para que yo fuera allá, en ese momento yo iba entrando a una actividad. Yo iba entrando a una actividad, tenía un compromiso. Enseguida llamé a Juan y le dije, Juan, mira, Laura me llamó, tenemos que ir allá. Corrí, fui a la casa, me cambié porque yo tenía otra ropa, estaba en otro compromiso, cancelé el compromiso, fuimos a la llantería, revisamos cómo estaban las llantas del carro y eso dónde queda, no, eso queda. Yo, Dios mío, no, yo no puedo ir sola porque había que coger la carretera para Bayunca y yo no sabía cómo llegar allá. Y yo le dije, no, Juan, conmigo, no, que eso queda para la rampa, ¿y eso dónde es? Y entonces, no, que eso hay que entrar, y nos fuimos, y eso fue una aventura, ¿verdad, Juan? Hasta que llegamos y conocimos el lugar. Eso fue chévere, ¿verdad? Haber ido allá y todo eso, pero lo más importante era llegar. Y después que llegamos, entonces cancelar todos los compromisos para poder pasar todo el día sin ninguna preocupación. Así que
Cuando nosotros hacemos eso, nos sentimos edificados y después ya nos ponemos al día, todas las cosas se ponen al día. Bueno, no estaba Tomás, que usted sabe que Tomás siempre tiene hambre. No estaba, así que no tenía que preocuparme que tenía que ir a cocinar, que siempre tiene hambre. En ese momento él no estaba, él todavía no había regresado, pero fue maravilloso haber estado ahí. Y yo sé que eso ha afianzado nuestra relación. Eso es algo que solamente Dios sabe lo que uno hace para poder estar en esos momentos, pero son momentos de verdad, son momentos fundamentales. Después de esos momentos, a veces no va a haber otra oportunidad.